¿Cómo están? Buenas noches, alumnas y alumnos de esta maestría en Administración Pública. Pues vamos a tener nuestra primera sesión de trabajo para esta materia del régimen jurídico de la Administración Pública y su aplicación en la legislación. Como todas y todos ustedes saben, nuestro calendario se vio un poco modificado por la suspensión del pasado 10 de mayo. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de tratar un tema tan amplio, tan complejo en pocas sesiones, pero creo que si hay la colaboración de su parte, la buena voluntad, como siempre la han mostrado, creo que podremos trabajarla de una manera muy interesante y además lo que para mí resulta fundamental, quiero que ustedes se lleven un aprendizaje pues que sea relevante para el desarrollo de su actividad profesional y creo que trataremos algunos conceptos muy importantes y que les van a dejar algún aprendizaje muy claro y sobre todo muy útil. También quiero hacerles algunos comentarios sobre su trabajo final, sobre sus dos fases de proyecto y la fase final. Bueno, pues para esta primera fase ya han revisado ustedes la carta descriptiva, lo que corresponde para hacer en esta semana y bueno, pues tienen que hacer su ensayo como con el tema de qué es el Estado y yo estoy seguro que a partir de esta clase les servirá de mucho el tomar algunas definiciones que aquí vamos a tratar y con eso, bueno, pues poder desarrollar el producto de su aprendizaje de una mejor manera. En primer lugar, bueno, pues nuestro programa nos indica atender, conocer qué es el Estado, es decir, qué es el Estado como un órgano de la administración pública. Y algo que creo que ustedes a lo largo de su formación de estos tres trimestres y este cuarto que están cursando, ya lo tienen muy claro, pero bueno, hay que entender qué es el Estado. A mí me gustaría y quisiera hacer, sí, muy puntual en este sentido. Hay muchas definiciones, tantas como autores, como estudiosos del tema lo han puesto, pero creo que unificar algo para que nos resulte una posición ecléctica que tome de cada uno de los autores, lo mejor me parece que es lo más adecuado. No estamos construyendo conocimiento, simplemente repasando aquel que ya existe. Y en ese sentido es que quiero utilizar esta definición de Estado con ustedes. El Estado es una entidad jurídico-política soberana que organiza el poder público para alcanzar el bien común. Eso es lo que me parece que es muy importante y yo no soy fanático de que aprendan ustedes definiciones de memoria, pero sí creo que deben tener un dominio del conocimiento, un dominio del estado del arte y este resumen que señala que el Estado se concibe como una entidad jurídico-política soberana que organiza el poder público para alcanzar el bien común es lo adecuado. Es decir, esa es la que ustedes deberían saberse a bote pronto, es decir, en cualquier momento una definición de Estado que pudieran dar en cualquier ámbito que se desempeñen. Yo creo que eso es muy importante, una entidad jurídico-política. Y desglosaremos un poquito más adelante por qué es jurídico-política, por qué es soberana y por qué organiza el poder público. Y lo vamos a ver de manera muy interesante. Y si las condiciones nos lo permiten, incluso con algunos ejemplos. Bueno, pues como un órgano de la administración pública del Estado, esa situación ahorita entramos ahí en la revisión de algunos antecedentes, actúa a través de instituciones, es decir, el Estado es una entidad, una superestructura muy grande y baja sus atribuciones a través de determinados entes. Estos entes son instituciones. Estas instituciones, ¿qué van a hacer? Bueno, acorde a su naturaleza, van a ejecutar esas decisiones políticas que se toman en el nivel de Estado y entendemos el prestar servicios, ejercer autoridad y ejercer recursos conforme al marco legal. Aquí ya podríamos entrarle ahora sí a un poco del análisis de los autores. El tema del Estado es tan antiguo como el propio derecho. Yo desconozco hasta ese momento la formación académica que ustedes tengan, pero bueno, asumo que hay administradores, que hay abogados, que hay varios perfiles. Pero bueno, hablar del Estado es, decía uno de los clásicos autores que han tratado este tema, como Thomas Hobbes en su obra El Leviatán, decía que nada hay tan grande como aquella creación que el hombre ha hecho para controlar la conducta de los hombres, denominado Leviatán. Lo simulan o lo emulan como un monstruo que vive en el océano incapaz, capaz de comer todo y de ser así superior a cualquier persona. Pues en realidad no es tal. El Estado, desde mi perspectiva como entidad jurídico-política, es una invención humana, es decir, es igual que un foco, igual que una computadora, es algo que el hombre inventó, solo que en esta condición no lo inventó para lo material, sino para un asunto más de carácter
abstracto, subjetivo, es decir, algo que no se percibe de manera inmediata a través de los sentidos, pero que le permite regular la existencia de la sociedad. Es decir, esta entidad jurídico-política organiza el poder público. ¿Qué es el poder público? Aquí sí valdría la pena pegar un post-it mental para poder entender qué es poder público. Bueno, pues es aquel rechazo de la libertad, de esa fracción de libertad que hacemos las personas para entregárselo a otros a cambio del bien común. Es decir, otros de los autores importantes que hablan con este tema de la democracia o del Estado, de la creación del Estado, es Alexis de Tocqueville, un norteamericano que habla sobre la construcción de la democracia, que dice, bueno, pues sentados a la sombra de un árbol también los hombres decidieron ceder un poco de su libertad para poderle conceder a un ente superior a ellos, el Estado, la posibilidad de brindarles los beneficios que solos no podían obtener. Es decir, aquellas cosas que en lo individual no puedo tener, cedo un pedazo de mi libertad y se le entrego ese pedazo de libertad a alguien para que construya comunidad, para que construya bien común para todos. Y así es pues que el Estado se constituye como esto que estamos platicando. Pero ¿por qué es jurídico-política? Ah, bueno, porque no solamente se trata de algo que yo conciba en la mente o que la sociedad conciba en la mente. Es decir, tiene algo que nos lleva justamente a esta materia, un entramado. Ese entramado son las leyes, es decir, es ese derecho, ese no derecho entendido como el derecho particular de una persona, sino ese conjunto de normas jurídicas ordenadas sistemáticamente que constituyen el andamiaje legal de una sociedad, es ese derecho en todo su conjunto, pues acomodado de una manera que le da forma al Estado, es decir, que aquello que imaginaron los primeros hombres constructores de esta entidad puede bajarse a algo palpable, es decir, hoy sabemos que el Estado existe no solamente porque lo concebimos en la mente, sino porque vivimos sus efectos. Tenemos policía, tenemos servicios públicos, tenemos un sistema de elección de gobernantes, tenemos partidos políticos, es decir, tenemos un sistema de gobierno. Es decir, eso es a lo que se refiere el Estado. Ese andamiaje legal es el que permite que aquella imaginación, que aquel constructo mental que tuvieron los primeros hombres, bueno, hoy sea una construcción a través de un andamiaje jurídico-político. ¿Por qué político? Bueno, pues porque se trata de gobernar. ¿Y cuál es la otra nota característica de esta definición que acabamos de tratar? Hablamos que es algo soberano, es decir, que no le hace caso a nadie. Si tuviéramos que encontrar una definición de soberanía sería eso. Soberanía deriva ahí de una palabra latina que se llama super omnis, que quiere decir por encima de todos, es decir, no le hace caso a nadie. Su voluntad, la voluntad de esta entidad jurídico-política está por encima de todos, es decir, no atiende al capricho de una persona, hay excepciones, me queda claro, ya lo platicaremos más adelante, pero la esencia del Estado es que está por encima del interés personal para alcanzar el bien común, es decir, para brindarle a todas las personas el ejercicio de estas funciones. Si lo vemos así, esa es la entelequia, les decía, el constructo subjetivo, abstracto que construimos y que denominamos Estado. Pero si lo vemos como un órgano de la administración pública, es decir, ya como el Estado, como un conjunto de instituciones, bueno, pues es el encargado de ejecutar esas decisiones políticas. Y lo vemos en lo palpable cuando hablamos de prestar servicios. Es decir, el servicio de salud, el servicio de educación, el servicio de seguridad, el servicio de agua potable, el servicio de limpia, son cosas que se prestan a través del Estado. Y aquí creo que sobra decirlo, pero quiero hacer la aclaración, no me refiero al Estado como la entidad federativa, sino como el Estado como aquella forma de gobierno que hemos elegido. ¿Qué es muy importante? Bueno, que el Estado ejerce autoridad, es decir, regresa a su esencia soberana, tiene el poder, el monopolio decimos los abogados, que tiene el monopolio de la fuerza física, es decir, es el único que dentro de la sociedad, el Estado, puede ejercer autoridad por encima de la voluntad incluso física de los particulares. Por eso existen las cárceles, por eso existe la autoridad, por eso existe la policía, porque tiene la posibilidad el Estado de ejercer fuerza física, violencia bajo sus criterios y sus condiciones para imponer la voluntad de los demás. Es decir, podemos ver ejemplos, yo necesito que alguien venga a detener a un delincuente, no lo tengo yo, es una metáfora, si ustedes quieren, un poema jurídico, esto que vamos a decir. Le llamo a la patrulla y la patrulla viene y aún en contra. ¿Por qué existe la patrulla? Porque presta un servicio. Es una función del Estado prestarle servicio de seguridad. Y lo presta como a través de una institución. ¿Cuál es esta institución? La institución policial. Se llame como se llame. Esa institución policial puede ejercer violencia.
tiene armas, tiene vehículos, tiene todo para llegar. El delincuente no se va a dejar agarrar, no está esperando, así vengan por mí porque cometí un delito, no. Va a ejercer violencia, es decir, va a poner la voluntad de todos que priva para ejercer, para vivir en paz, en seguridad, en tranquilidad, sobre la voluntad de una persona y ejercerá sobre ese la violencia necesaria para meterlo al orden, y si eso representa restringirle su libertad en beneficio de la mayoría, lo va a hacer. Es decir, ejerce autoridad, y eso lo hace conforme al marco legal que ya del artículo 13, 17 constitucionales, el 21, en fin, todas esas cosas que ya vemos que no son materia de este tema, sino más bien de ejemplificar cómo funciona el Estado. ¿Cuál otra función tenemos? Que desde mi punto de vista son las dos más importantes. El Estado tiene la obligación, primero, de garantizar seguridad, es decir, de asegurar que la vida, el patrimonio y la libertad de las personas se pueda disponer con autonomía y con tranquilidad. Y segundo, administrar dinero de manera eficiente. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que tiene que hacer cualquiera de todos los servicios. El Estado no es productor de nada. Eso es muy importante que ustedes también lo asuman como un paradigma que les dé una nota de profesionalismo, de formación académica. Es una falacia, un sofisma el pensar que el Estado es capaz de generar dinero. El Estado no genera dinero. El gobierno no genera dinero. El Estado y el gobierno consumen recursos, es decir, no producen nada y no es su función producir. Por el contrario, administran los recursos que otros les damos a través de los impuestos, otras instituciones, para prestar los servicios que todos necesitamos, pero no los produce. El dinero que gasta el gobierno, el dinero que gasta el Estado, no lo hace en la máquina. Esa es la máquina de tortillas que saca dólares o que saca billetes de 500 o de 1000, es una falacia. Ya lo platicaremos más adelante. Hasta aquí esta primera parte de lo que es el Estado, que me parece muy importante que ustedes lo entiendan, porque creo que de aquí partimos para ir revisando varias cosas. Lo que vamos a ver en lo sucesivo son varias versiones o varios niveles de aplicación de las instituciones que se traducen en un gobierno federal, en un gobierno estatal y en un gobierno municipal, cada uno con una esfera de competencias y atribuciones diferentes que le permitirán al Estado en su conjunto prestar esos servicios, ejercer autoridad y administrar, lo que hemos dicho, los recursos conforme al marco de la ley. Entonces, pasando al siguiente punto, ¿cuál es la diferencia entre el Estado, el gobierno y la administración pública? El Estado es permanente, les decía, tiene una personalidad jurídica, tiene ciertas condiciones. El gobierno es el conjunto de personas que ejercen el poder del Estado, es decir, tiene temporalidad. Los gobiernos municipales cambian, los gobiernos estatales cambian, el gobierno federal cambia. Es decir, y en cambio la administración pública es eso a lo que se suma el gobierno. Es decir, y aquí también con excepciones, y creo que muchas de estas cosas le van a hacer clic en un momento de tanta polarización como el que vive nuestro país. A ver, el gobierno no es la administración pública. La vocación de algunos que ocupan ciertas posiciones en el gobierno no constituye la voluntad de la administración pública y mucho menos la voluntad del Estado. Cuando estas cosas y estas esferas no se tienen bien delimitadas, o quien ejerce el gobierno se siente dueño del Estado o propietario de la administración pública, tenemos las deficiencias que hoy estamos enfrentando. El Estado, podríamos resumirlo, es el marco. El gobierno es quien decide y la administración es lo que ejecuta. Esta frase que viene también en el guión de lectura y en el guión de estudio que les he proporcionado para esta semana, me parece que es lo más importante y que es lo que ustedes deberían pues hacer el esfuerzo por memorizar, o al menos tener muy a un llamado de memoria para que pudieran entenderlo. ¿Cómo ha constituido el Estado? ¿Es esta entelequia, es decir, este ente subjetivo que siempre hemos imaginado? No. No. Habría muchas maneras de explicarlo, pero vamos a ver que hay al menos cuatro versiones del Estado, o de modificaciones del Estado en función de lo que cada grupo, cada sociedad le ha cedido les decía, en su tramo de libertad plena, le ha cedido al Estado para que lo cuide. El primero es el Estado gendarme, es decir, es un Estado muy pequeño. Únicamente lo que hace está centrado en la seguridad y en la legalidad, no controla nada más. El Estado gendarme o el Estado policía, eso es lo único que hace. ¿Dónde tenemos ejemplos de este Estado? Bueno, fueron las primeras versiones del Estado, allá en la época medieval, en los grandes reinos de Europa. El Estado era eso, es decir, el rey
representando como primera versión humana del Estado, únicamente proporcionaba seguridad y legalidad. Y si vemos, cumple con las características de arriba. Administraba dinero a través de los impuestos y se encargaba de que el reino estuviera seguro. Esa era su prioridad. Es decir, que todo se rigiera dentro de ciertas condiciones, un marco, aquellos, la voluntad del rey hecha ley. De hecho, bueno, pues eso significa legalidad, es loyalty, aquello que deriva de la voluntad del rey, y la seguridad. A eso se dedicaba el Estado gendarme. Y dejaba todo lo demás a otras instituciones como la iglesia, como los gremios económicos, como los gremios sociales. Y entonces existían otra serie de instituciones no controladas por el Estado que le daban vida a la sociedad. Esto evolucionó, tendremos manera de verlo un poco más adelante, hacia un Estado benefactor. Es decir, cuando el Estado se dio cuenta que el únicamente cuidar la seguridad y la legalidad podría generar desequilibrios, bueno, empezó a ser, digamos, un Estado más caritativo, más enfocado en darle acá a las personas que no tenían una condición de beneficio, por eso se llama Estado benefactor, porque entregaba beneficios, pero ojo, la verdad es que si lo analizamos resulta muy cómodo porque el Estado se vuelve benefactor con algo que no es suyo. Es decir, el rey, el Estado, el presidente no entrega parte de su quincena. De lo que administra, reparte algo. Es decir, esta versión del Estado benefactor la hemos visto ya en muchas condiciones, evoluciona en otros modelos más modernos, más integrales, como puede ser el estado de bienestar, que bueno, surge a partir ahí de la Segunda Guerra Mundial, ya lo podríamos tratar más adelante. Otro estado, otra versión del estado después de esta evolución es el estado neoliberal, es decir, aquel que reduce su tamaño, aquel estado gendarme, el primero, empezó a crecer, creció de manera que restringía las libertades. Y bueno, tan restringía las libertades que ahora sí que el estado Robin Hood le quitaba a los ricos y le entregaba a los pobres. Participaba de manera activa en eso el estado benefactor. El estado neoliberal no, el estado empieza a recomponerse, a retraerse, reduce su tamaño, impulsa que ciertas actividades se realicen de manera privada y de alguna manera propicia la competitividad, propicia que la sociedad crezca a partir, y aquí ya lo podemos ver en ciertas condiciones, que baja a las potencialidades del individuo la responsabilidad de sus beneficios. Es decir, yo no puedo hacer como Estado por ti lo que tú no hagas por ti mismo. Entonces, esa es una de las notas del Estado neoliberalismo. Pero hay otras versiones paralelas del Estado que no representan precisamente una evolución, sino vías alternas para la construcción de esta entidad que hemos descrito desde el inicio. El Estado subsidiario, que interviene solo cuando los particulares no pueden. Es decir, yo dejo aquel dejar hacer y dejar pasar ese Estado que empieza a trabajar y cuando algo no sale bien, entonces es cuando el Estado interviene y toma ciertas restricciones de la libertad para procesarlas y para otorgar ciertos beneficios. Es un Estado subsidiario, es decir, acaba atendiendo por default aquello que otros no pueden. Y hay algo muy interesante. Todas estas formas de Estado, en lo general, han derivado ya en varias cosas. Les decía, no todos son, hoy existen estados gendarmes, sí, existen estados benefactores, sí, existen estados neoliberales, sí, existen estados totalitarios, que sería la otra versión. Pues tenemos el caso de Corea, China, algunas versiones de América Latina, donde el Estado es, ese sí, un leviatán que todo lo maneja, que todo pretende controlarlo. Yo considero especialmente que no es acorde a la realidad que hoy se vive, pero bueno, esa es otra versión del Estado, el totalitario, aquel que asume las responsabilidades de los agentes económicos, sociales, para distribuir de acuerdo a su criterio aquellas condiciones que considera son necesarias en el criterio del propio Estado para lograr la evolución de la sociedad. Ya lo platicaremos más adelante. Sin embargo, hay un modelo de Estado muy interesante que una escuela pues, europea trajo, que es la gobernanza. Es la colaboración entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Yo podría jugar un poco ahí con la mnemotecnia y decirles que la gobernanza es gobernar con la confianza. Es decir, es aquel punto en el que el gobierno se convierte el puente o el punto de unión entre la sociedad civil, el poder del Estado y el interés privado. Cuando esto logra encajarse, entonces tenemos gobernanza.
las instituciones, la administración de los recursos, el ejercicio de autoridad y el ejercicio del poder se norman a través de ese vínculo entre todos los actores que me parece que es lo más adecuado. ¿Es ideal? Sí, también efectivamente constituye una, una, una utopía, muy probablemente. Sin embargo, hay ejercicios interesantes que podríamos analizar un poco más adelante. Pero bueno, para lo que a nosotros atañe, que es el marco legal de la administración pública del Estado en sus diferentes versiones, ¿cuáles son las atribuciones y fines del Estado? Bueno, ¿qué incluye? ¿Qué es aquella atribución? Aquello que le hemos dicho al Estado, a ver, tú haces esto porque yo en particular no lo puedo hacer. Bueno, normar, organizar y ejecutar políticas públicas para satisfacer necesidades colectivas. Por ejemplo, la salud, la educación, la seguridad. Eh, la protección externa. Son, a grandes rasgos las menciono, porque ¿qué es? Todos tenemos necesidad, imagínense, les pongo un ejemplo muy claro, todos tenemos necesidad de tener vialidades adecuadas. ¿Se cumple el fin? Bueno, con todos los detalles que esto implica, con todo lo complejo que es un sistema de esta naturaleza, yo no podría pavimentar el frente de mi casa y esperar que el vecino pavimente el suyo para poder llegar a mi casa con tranquilidad y esperar que el vecino de a 3 cuadras y de a 5 cuadras y de así hasta el camino a mi trabajo pudieran pavimentarlo. Alguien tiene que hacerlo por todos. Ese es un ejemplo de las atribuciones. Le entregamos al Estado, a través del gobierno, la atribución del desarrollo urbano, es decir, de construir dentro del territorio un sistema denominado ciudad, en donde podemos tener todos los servicios para poder trasladarnos, realizar nuestras actividades, lograr buscar nuestro pleno desarrollo a través de una infraestructura urbana adecuada. No lo podríamos hacer solos, se lo cedemos al Estado. ¿Cuáles son los fines entonces del Estado? Las atribuciones vimos que es aquello que hace. Los fines son la paz social, el desarrollo económico, la justicia, el bienestar y la preservación del orden legal. Otra parte que tienen ustedes que memorizar o que tener, insisto, en un llamado de memoria es eso. ¿Cuáles son las atribuciones? Normar, organizar y ejecutar políticas públicas en beneficio colectivo. Sus fines, la paz social, el desarrollo económico, la justicia, el bienestar general y la preservación del orden legal. Cuando alguna de estas cosas no se cumple, algo está fallando y el Estado está en riesgo. Ojo, no solo el gobierno, todo el Estado está en riesgo y ya veremos más adelante los efectos que esto tiene. Pero ¿cómo funciona? Es decir, entonces el Estado puede hacer lo que quiera para imponer la voluntad, su propia voluntad. No. El principio de legalidad, es decir, recuerden que, o si podemos hacer un referencia, estaba el Estado, estaban las instituciones y todo ese marco que yo les había señalado son las leyes. Bueno, esas leyes aseguran que todas las acciones del Estado estén fundadas en normas jurídicas, lo cual garantiza que haya control, previsibilidad y legitimidad en el ejercicio del poder público. Es decir, es lo que se opone a los autoritarismos y a las tiranías. Ojo, aquí es muy importante no confundir la voluntad del Estado con la voluntad del gobierno y mucho menos con la voluntad del gobernante. Ya podríamos señalar ahí varios temas. Muy a grandes rasgos y de manera muy rápida, eso es lo que constituye la unidad uno de nuestro programa. Es decir, todo lo que ustedes están viendo en los documentos que les he adjuntado y otros que, si me lo permiten, les haré llegar, constituye esta primera parte, esto que es el Estado. Entonces, aquí haría la primera pausa para que ustedes pudieran reflexionar sobre la unidad uno. Hay varias lecturas que les considero que son importantes, que pueden ustedes hacer ahí un ejercicio de googlear algún resumen del derecho administrativo de Gabino Fraga, un erudito de estos temas del derecho legal, del derecho administrativo, perdón. Podrían también revisar la constitución política, revisar las exposiciones de motivos, es muy importante, de la última versión que encuentren de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y bueno, por el material de clase, lo que les he estado proporcionando. Con esto, creo que ustedes ya pueden hacer su ensayo. Si tuvieran dudas sobre cómo hacer un ensayo, es decir, no sobre este tema, sino sobre cómo hacer el ensayo, les pido que me lo hagan saber a través de los mensajes y les podría proporcionar una guía para la elaboración de los ensayos que ya les incluí, pero creo que si hay alguna duda todavía podríamos arreglarla. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte. Les agradezco su atención para la unidad uno y en unos momentos estaremos revisando lo que es la unidad número 2. Muchas gracias.